Bueno, bienvenida Manuela, bienvenida a Sede Cine. Cuéntanos Jorge. sobre el río que nos atraviesa, de dónde nace la intención de hacer este documental y de qué va. Cuéntanos un poco de la sinopsis. Sí, bueno, hola Jorge, gracias por invitarnos hoy. Pues bueno, el río que nos atraviesa viene un poco de todo lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos años, desde que descubrimos que somos la reserva de petróleo más grande del mundo. Para mí el Orinoco no es eso y precisamente el documental va un poco acerca de eso, de esa relación amor-odio que tengo con la faja petrolera del Orinoco. Porque bueno, yo nací en el río Orinoco, toda mi vida he estado ligada al Orinoco de alguna u otra manera y precisamente quería como registrar ese momento en el que estamos atravesando ahí a las orillas de ese río de transformación y transición, ¿no? Entre este lugar de naturaleza, además reconocido internacionalmente, a bueno, ahora vamos a tener ahí diferentes industrias petroleras. Claro. Y tengo entendido que el documental está narrado en primera persona porque, como tú bien lo dices, o sea, es tu experiencia de vida. Cuéntanos qué testimonios de qué personas vamos a poder conocer sus historias dentro de este documental. Sí, claro, bueno, muchas veces la gente opina que los documentalistas debemos ser totalmente objetivos, pero yo creo que cada vez que un documentalista escoge hacer algo es porque realmente te mueve, ¿no? Y te lleva a hacer algo, a contar esta historia. Entonces, bueno, yo parto de mis recuerdos personales y me reencuentro con un montón de amigos que tengo ahí en la zona indígena, guaraos sobre todo, que son parte de mi familia de alguna otra manera. Y pues tengo algunos líderes indígenas guaraos en las comunidades del Moriche. Luego me voy a Pedernales, específicamente, que ahí enfrente hay una plataforma petrolera. Y de ahí me voy a otra comunidad indígena, Cariña, porque bueno, es un poco, la película es un viaje a través de este río y de estos seres que están allí, ¿no? Y de cómo ver esa naturaleza fabulosa que está ahí en perfecta armonía y que no sabemos hasta cuándo va a ser así. Y tengo entendido que estuviste más de 5 años, bueno, has tenido 5 años trabajando en este proyecto. ¿Cómo surgió la idea y cómo fue el proceso para desarrollar el proyecto? Porque el documental todavía es un género que quizás está bastante nuevo en nuestro país. O sea, sobre todo en cuanto a exhibición en las salas, porque el río que nos atraviesa afortunadamente lo vamos a poder ver en las salas de cine. Cuéntanos cómo fue todo este proceso. Pues bueno, la película empieza un poco cuando estudiaba cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, cuando nos ponen un ejercicio que es como hacer una historia del mapa de vida, o sea, como un recorrido de lo que has hecho en tu vida. Y empiezo a darme cuenta que de alguna u otra manera siempre terminaba en el Orinoco, ¿no? O sea, nací ahí, me fui, después regresé como antropóloga, después en algún momento como arqueóloga, o después fui a grabar mi primer largo documental que se llama Janocoseo de Iridaja, también volví. Okay. Entonces me di cuenta como que, bueno, tenía como que mucho que ver conmigo el Orinoco y además coincide esto como en el tiempo, a que nos declaran como reserva de petróleo más grande del mundo y eso para mí fue un choque, ¿no? Entonces a partir de ese choque comienzo como a reflexionar y a volver una vez más al río, a reencontrarme con estas personas y a ver qué estaba pasando y qué no estaba pasando. Bueno, pasamos por una temporada de búsqueda de coproducción en diferentes foros nacionales e internacionales. De hecho, en el 2008, cuando estaba como recién arrancando el proyecto, ganamos un premio en el DOC Buenos Aires, en Argentina, del Jack Brinkman Fund, que es un fondo holandés bastante importante para nosotros, porque con eso nos pudimos como terminar de hacer algunas cosas de en la producción y bueno, finalmente en el 2011 es que logramos, en el 2009 hicimos una primera tirada que estuvimos como apoyados por la Villa del Cine en un principio, pero todavía nos hacía falta como más. Y finalmente en el 2011 el SENAC nos apoya y bueno, finalmente logramos como contar esta historia del río. Y además de eso, bueno, para mí es todo un logro y toda una nueva aventura también esto que ahora vamos a salas, ¿no? Claro. Porque bueno, imaginarte que vas a... Ya de por sí hacer un documental siempre es como un poco cuesta arriba porque terminamos siendo siempre como el patito feo del cine y resulta que creo que cada vez tenemos como más historias y un poco de maneras mucho más diferentes porque nos atrevemos a más, porque tenemos como cierta libertad de jugar con diferentes cosas dentro del audiovisual. Y pues precisamente creo que voy en una búsqueda de eso. El documental, además de que está narrado en primera persona, tiene también algunas cosas de animación, tiene algunas, y utilicé además diferentes formatos porque utilicé material de archivo. Entonces jugué un poco como a reconstruir ese álbum, ¿no? Porque finalmente la memoria de uno no es uniforme, sino que tiene como diferentes formas. Claro. Y bueno, ciertamente es un trabajo entonces muy personal. Y aprovechando que mencionabas Buenos Aires, acabas de llegar de Argentina, donde estuviste presentando la película en el Festival UNASUR de Cines. Cuéntanos esta experiencia. Y bueno, todavía estamos a la espera de los resultados, pero el río que nos atraviesa estuvo como competencia oficial de la selección de documentales.
Sí, bueno, fue una experiencia súper enriquecedora porque además era nuestro tercer festival en Argentina y al que por fin pude ir, porque por el tema de pasajes no habíamos podido estar, habíamos estado en Mar del Plata, estuvimos también, bueno, estuvo la película, estuvo en Mar del Plata y luego estuvo en el Festival de Cine Social de la Concordia. Y bueno, y ahora estuvimos en UNASUR y fue bastante enriquecedor porque, ¿sabes? El público argentino le gusta mucho todo este tema de ver los documentales, que además era un tema bastante personal, que además hablaba de la contaminación de las aguas, y esto de la contaminación de las aguas como que los mueve mucho a ellos porque tienen problemas, bueno, es un problema cada Sí, vez creciente, universal casi. universal. Entonces, pues fue una experiencia bastante rica porque, bueno, la gente se queda enganchada con la película, nos pregunta acerca de qué ha pasado con las comunidades, qué no ha pasado, que si les han dado respuestas, Claro. que además que si hay alguna solución, porque es como que la mayor preocupación es como, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Como la inmediatez de qué resolver. Claro, bueno, es interesante y seguramente esto lo vas a empezar a vivir también cuando tengas el feedback del público, ahora que se estrenen las salas.